El mundo se parte en dos, no en la Guerra Fría, sino en las cenizas. Japón y Alemania, los dos países derrotados, los dos países que lo habían perdido todo, ciudades enteras reducidas a polvo, millones de muertos, una culpa indecible, y en medio de esas ruinas, dos arquitectos, uno en Oriente, otro en Occidente, uno en un país que había sido arrastrado por la bomba atómica, otro en un país que había sido bombardeado hasta los cimientos. Kenzo Tange, Gottfried Bohm, los dos ganaron el Pritzker. Tange en 1987, Bohm un año antes, en 1986. Pero sus caminos no podían ser más distintos, y sin embargo compartían algo: la necesidad de construir sobre las ruinas, de convertir el dolor en forma, de hacer de la arquitectura un acto de reconciliación. Kenzo Tange nació en 1913 en Imabari, una pequeña ciudad portuaria. Su padre era comerciante, su madre una mujer culta que le enseña a dibujar. Pero Tange no quería ser arquitecto, quería ser pintor, hasta que un día, en la escuela, alguien le mostró las fotos de la obra de Le Corbusier. Tange estudió en Tokio. En la guerra, ganó 2 concursos importantes, pero fue la derrota la que lo definió. En 1945, Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. Tange, que había estudiado en esa ciudad de niño, sintió que le habían arrancado algo íntimo. En 1949, el gobierno japonés convocó un concurso para diseñar el Parque de la Paz de Hiroshima, un lugar que recordará la tragedia y que al mismo tiempo mirará hacia el futuro. Tange ganó el concurso. Tenía tan solo 36 años. El Parque de la Paz es más que un monumento. Es una operación quirúrgica sobre la memoria. Tange no quiso olvidar, tampoco quiso gritar. Quiso que el lugar respirara, que el silencio fuera el protagonista. La plaza es enorme, vacía. Ese vacío es la falta que dejaron los muertos. Y el cenotafio protege sus nombres. No hay estatuas de héroes, no hay discursos, solo la arquitectura que permite que el visitante llore en paz. En 1974, Tokio fue sede de los Juegos Olímpicos. Tange diseñó los gimnasios y se convirtió en leyenda. Eran estructuras colgantes, como puentes invertidos. No había columnas, solo acero y hormigón, y una geometría que parecía bailar. Tange fue el líder del metabolismo, un movimiento de arquitectos japoneses que imaginaba ciudades vivas, que creían como árboles o corales. La ciudad no era un objeto estático, era un proceso. Construyó poco de ese sueño: el centro de prensa y radiodifusión de Shizuoka, con sus oficinas colgando de un eje central como racimos, pero la ciudad nunca llegó a ser. Tange dijo una vez: la arquitectura debe tener algo que apele al corazón humano, y eso evitó que se perdiera en la utopía técnica. Sus edificios no son máquinas frías, son lugares donde la gente vive, trabaja, llora, celebra. Gottfried Bohm nació en 1920 en Offenbach, cerca de Frankfurt. Era la tercera generación de una familia de arquitectos. Su abuelo había construido iglesias. Su padre, Dominicus Bohm, era uno de los arquitectos de iglesias más importantes de Europa. Bohm fue soldado en la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió y volvió a una Alemania que ya no existía. Estudió ingeniería, estudió escultura y luego, como su padre, empezó a construir iglesias. En 1968, Bohm, cuando terminó la iglesia de Neviges,
es una catedral de hormigón. Parece una roca que ha crecido del suelo. No hay fachada, no hay entrada clara. La iglesia se encuentra al final de un camino ascendente. Subes, doblas una esquina y de repente la roca está ahí, como un desafío, como un abrazo. Bohm decía que la arquitectura debía crear conexiones con la historia, con el personaje, con la gente. Neviges es una conexión con la Edad Media. No copia el gótico, pero lo reinterpreta. Esa sensación de estar dentro de una cueva, de un lugar primitivo, pero construido con hormigón armado. El material de la modernidad es la Edad Media soñada por un hombre del siglo XX. Bohm construyó el ayuntamiento de Bensberg sobre las ruinas de un castillo del siglo XII. No intentó restaurar el castillo, no intentó imitarlo. Construyó una ruina moderna, un edificio que habla con el pasado sin esclavizarse a él. El pasado y el presente se miran, se tocan, se funden. Dos arquitectos, dos maneras de enfrentarse a la ruina. Tanje construyó desde la herida de Hiroshima. Su arquitectura es contención, silencio, una promesa de paz. Nunca grita, pero duele. Bohm construyó desde la herida de la guerra. Su arquitectura es asombro, misterio, una catedral de hormigón que parece sostenerse por milagro. Grita, pero su grito es una oración. Tanje murió en 2005. Bohm murió en 2021, a los 101 años. Dejaron obras muy distintas, pero compartieron algo: la certeza de que la arquitectura podía curar, que un edificio bien hecho podía ser un bálsamo sobre una herida, que la belleza no es un lujo, es una necesidad, sobre todo cuando todo lo demás se ha roto. Tanje fue un arquitecto de horizontes. Sus edificios miran hacia adelante, hacia el futuro, hacia la tecnología. Bohm fue un arquitecto de profundidades. Sus edificios miran hacia abajo, hacia las raíces, hacia la historia. Pero ambos, cada uno a su manera, nos enseñaron que después del desastre, la arquitectura es la primera en levantarse. En 1986, Bohm subió al escenario del Pritzker. En 1987, Tanje. Uno era alemán, el otro japonés. Uno hablaba de la tradición, el otro del futuro, pero ambos en el fondo hablaban de lo mismo, de cómo la arquitectura puede convertir las ruinas en símbolos, el horror en belleza y la muerte en memoria. Pero mientras Tanje y Bohm reconstruían el mundo desde las cenizas de la guerra, en Austria un arquitecto solitario estaba inventando una arquitectura que no se parecía a nada que se hubiera visto antes. No era funcionalista, no era expresionista, era otra cosa. Era la arquitectura de los fragmentos, de los espejos, de las citas. Era una arquitectura que parecía un sueño o una pesadilla, según se mirara. Su nombre era Hans Hollein, y en 1985, un año antes que Bohm, se convertiría en el quinto ganador europeo del Pritzker. Nos veremos en el capítulo de Hans Hollein.